Martín Tetaz, buenas noches. Te sumo a la conversación con Jorge. Parece la nota sin filtro esto. Buenas noches. Primero los saludo, obviamente Jorge, buenas noches. Siempre es un gusto verte y encontrarte y escuchar tus opiniones. Y yo, por supuesto, coincidir bastante con lo que estás diciendo. Les pido que me saquen el retorno que tengo acá porque me sale con lag y es difícil hablar cuando me escucho 2 segundos después. Dale. Pero te decía que creo que en realidad hay 2 aspectos. El primero de los aspectos es que hay una ganancia de toda la sociedad, porque hay un equilibrio parlamentario que por primera vez en mucho tiempo está trabajando. Este es un proyecto de ley que estamos tratando hoy, que llegó con 686 artículos y ya casi la mitad de los artículos han sido desistidos por el propio oficialismo, por el enorme trabajo parlamentario que hizo la oposición marcando sus objeciones, sobre todo en lo que eran las banderas de Juntos por el Cambio, que no hubiera un recorte a los jubilados, que no hubiera aumentos de impuestos, que las privatizaciones estuvieran limitadas y no fueran, por ejemplo, sobre YPF o sobre el Banco Nación, que las facultades para el presidente también estuvieran acotadas. Entonces, me parece que eso es una primera cosa. La segunda cosa, respondiendo a la pregunta del perdedor o del ganador, me parece que se está desdibujando desde el punto de vista identitario mucho Javier Milei, que llegó al gobierno diciendo que iba a bajar impuestos y a pelear contra la casta y a que el ajuste lo iba a pagar la política, y finalmente lo primero que está haciendo en este proyecto de ley, ahora no lo puede hacer porque la oposición se lo prohibió, pero lo que estaba tratando de hacer era subir impuestos, lo que estaba tratando de hacer era ajustar nuevamente a los jubilados, y lo que acaba de hacer esta semana es premiar a un hombre que vive de la política hace 30 años y que fue candidato a presidente de Cristina Kirchner en el 2015 con un ministerio. Entonces me parece que desde el punto de vista identitario la única variable que le queda en pie por su contrato electoral con la gente, que se está debilitando mucho, es que la pelotita entre. Y que la pelotita entra quiere decir sobre todo la segunda variable sumada a la que mencionó Jorge respecto a la actividad, que es la inflación. Si la inflación no empieza a bajar en la Argentina relativamente rápido, me parece que entonces el gobierno sí va a tener un problema. Jorge, ahí Martín dijo algo entre todos los temas. Hay una cosa, sí. Perdóname, Lu. Sí. Una cosa interesante para agregar sobre lo que dice Martín. Según las últimas encuestas de Fidanza, de Poliarquía, ya bajó al día de hoy 9 puntos. Sí. En la consideración del público, ¿no? Que es un descenso lo suficientemente alto como para observarlo con preocupación. Sí, te sumo a ese dato, porque yo hoy justo estaba rastreando lo mismo, ver un poco qué estaban diciendo los sondeos sobre la aprobación. Aurelio, que es uno de los que también de los más asertivos, como Fidanza, en cuanto a leer a la gente, lo que dice es: se está polarizando a un nivel de mitad y mitad el país. Él todavía conserva ese 50 y pico % con el que ganó, lo sigue, esa gente a él le sigue teniendo expectativa, espera que él logre algo que nadie logró, pero bueno, tenés al otro porcentaje del país que se está negativizando mucho y se está generando, y ahí te vuelvo sobre un tema histórico, que es: se está consolidando fuertísimo la situación a través de la grieta o de la polarización y hasta de la posible violencia, ¿no?, en la calle, que es una de las cosas que me preocupan. Yo hoy pensaba, viendo las imágenes de la televisión, que hemos llegado a un punto a donde nos parece normal discutir por la calle. Sí. Y no es normal discutir por la calle. No nos tiene que parecer normal. Es una locura que acá estemos discutiendo sobre si se puede o no ocupar la calle. Evidentemente no se puede. Entonces llegamos a un punto a donde, bueno, hay que ver, que no se ocupe hoy, veamos mañana. Estamos totalmente en el fondo del frasco. Yo creo que esa sensación de fondo del frasco es la que hizo que Milei ganara. Sí.
La pregunta es, bueno, cuando esto sucede hay que ver cómo son las reacciones. Hasta ahora, la verdad es que es cierto que todo lo que fue, todo el operativo de seguridad de hoy, que tuvo episodios de mucha violencia, es cierto que hay 2 detenidos y creo que no hay nadie internado a esta hora. Lo consulto con Bruni, no sé si hay una persona herida internada, pero entiendo que no. No, por ahora no. Digo que es importante como saldo en una ley que es tan conflictiva y que hemos visto escenas tan fuertes. Ahora, Jorge recién mencionaba a Martín, que le quiero volver a preguntar. Bien. Igual Sí. yo, perdón, y Sí. hago un llamado al periodismo en general. Usemos la palabra brutal represión cuando sea una brutal represión. Sí, está bien. Está bien. Lo que vimos hoy no es una brutal represión. Yo lamento, a mí no me alegra la represión, ni... Ahora, me parece que no es una brutal represión. No, bueno, digamos, comparto porque de hecho un poco cuando yo te daba los números, lo que te muestra son operativos que son muy violentos de ver cuando uno ve lo que sucede, pero si vos mirás ahora la foto es que hay 2 detenidos y no hay, que es lo más doloroso, personas internadas, ni en grave estado, ni en una situación de violencia, que es lo que tiene que primar, cierto orden. ¿Qué es lo que el gobierno está apuntando? Hay 2 peleas acá, me parece, que esa es la otra cosa que te quería preguntar. Me parece que hay 2 peleas políticas que el gobierno está dando a la vez. Esa que vos describías en el Congreso y después esta de la calle. ¿Puedo sumar un punto Sí, ahí? Martín Bueno, se suma. ahí hay una cosa. Sí, Yo creo que a Milei esta pelea, la de brutal represión, no le preocupa. No es una pelea que le preocupe. Y a Patricia Bullrich tampoco. menos. O sea, creo que están más preocupados por otras cosas, pero no por eso. No me parece que sea una pelea que les preocupe para nada. Sí, te doy un dato, y lo quiero escuchar a Martín, que quería decir algo. Hoy yo pensaba que había una especie de coordinación o ida y vuelta permanente entre Milei y Patricia Bullrich, o entre Presidencia y Patricia Bullrich por el tema del operativo, y la verdad es que no. No recibió Patricia Bullrich ningún llamado. Ella está operando, digamos, según lo que tienen pautado con el protocolo, pero no están preocupados por la calle, que a mí me llamó la atención. Martín, vos querías decir algo. No, yo decía que también lo que Y está hay- demostrándose es que nos cuesta mucho... Dale, Jorge. Sí. Hubo un hecho muy particular en el día de ayer y en el de hoy, que mencionaba Rolo Barbano en la radio, Sí. que tiene que ver que funcionaron coordinadamente fuerzas federales, Sí. solamente fuerzas federales. La policía de la ciudad no estuvo en ninguno ni en el de ayer ni en el de hoy. Y esto es insólito. Siempre en general le trataban de tirar el quilombo al alcalde de la ciudad. Para que viera qué hacía con la policía en su lugar. Bueno, ya va 2 veces que esto no sucedió. Martín quería agregar algo. Martín. No, decía, nos cuesta mucho también equilibrar derechos, por un lado, equilibrar el derecho a la libre circulación con el derecho a la protesta, ambos deben ser garantizados, y por otro lado nos cuesta calibrar la proporcionalidad Sí. de la reacción del Estado que tiene el monopolio de la fuerza. Ayer vimos como uno de los, entre comillas, manifestantes, en realidad un violento, que intentaba pudrir la situación, le tiró nafta a Manu Jove, que está acá conmigo haciendo la nota, le tiró nafta a un periodista. Pero a la noche no pasó la noche detenido en una comisaría, pasaron la noche en una comisaría 3 2 chicas, chicas, y circunstancialmente eran radicales, pero no importa, el partido, que sean chicas, da lo mismo, 2 personas que estaban sentadas en la vereda cantando el himno. Entonces, no digo que por supuesto el Estado tiene que persuadir a la gente de que se corra de la calle para que pueda circular, pero la proporcionalidad de la acción represiva del Estado es clave acá, porque si no entonces terminamos tirándole a una hormiga con un cañón, y después ¿qué nos va a quedar cuando realmente tengamos un problema en la calle? No puede pasar la noche en la comisaría una chica por cantar el himno y estar impune caminando por la calle un violento que le tira nafta a un periodista. Jorge. ¿Sabés lo que pasó? Sí, ¿no? decime.
No, lo que pasó fue eso. De hecho, hoy todo el radicalismo, digamos, en el Congreso esto traspasó todo porque fue una escena totalmente muy violenta. Dos chicas militantes radicales que estaban cantando el himno en el medio de la plaza y se la llevaron. Sí, escuché la versión hoy a la mañana. Lo que pasa es que había quienes lo ponían en duda. No, al final fue así, las liberaron finalmente, estuvieron detenidas, las liberaron y no tienen causa penal. Dos temas que me parecen muy importantes, que le quiero preguntar a los dos. Martín, vos antes dijiste, bueno, el gobierno tuvo que ceder en cosas muy importantes, por ejemplo, la jubilación es un ajuste feroz. El ceder, que es cuando retiró el paquete fiscal y con eso todo lo que tenía que ver con lo previsional, implica que lo que les queda hoy a los jubilados es la fórmula de Alberto Fernández, que es una masacre para el sueldo de los jubilados. O sea, creo que hasta es más conveniente que el mejor de sus planes. ¿Por qué vos decís que esto benefició a los jubilados? La fórmula de Alberto Fernández castiga mucho a los jubilados cuando la inflación sube. Por eso los castigó mucho durante el segundo semestre del año pasado. Pensá que en el año pasado hubo 211% de inflación y los jubilados recibieron solo 110 de aumento, casi la mitad de la inflación. Los perjudica mucho, pero la fórmula paradójicamente los beneficia cuando la inflación baja. Por eso era muy injusto que si Milei planea bajar la inflación, justo ahora que le toca recuperar a los jubilados, que le toca que le paguen toda la inflación del año pasado, justo ahora Milei dice, no, pelito al cielo, quiero pagarles la inflación a los jubilados, pero a partir del mes de marzo. Sí. No me digas, si la inflación de diciembre y el 20 y pico por ciento que va a haber en enero, y el 10 o 12 o 15 que va a haber en febrero, acumula cerca de 60% o más de inflación que le querían comer a los jubilados. Entonces, sí, la fórmula de Alberto, obvio que es un desastre, por eso nosotros estuvimos en contra en su momento. Pero es un desastre que los deja incluso peor si nosotros a esos jubilados le decimos, mirá, todo lo que perdiste hasta ahora, pelito al cielo, te voy a empezar a pagar la inflación comiéndome la de diciembre, la de enero y la de febrero. Nosotros propusimos alternativamente eso a la sociedad y se lo propusimos al gobierno. Perfecto, estamos de acuerdo con votar que los jubilados cobren una fórmula que siga a la inflación. Es lo más justo que puede haber, pero no se coman la inflación de diciembre, enero y febrero, porque si no los jubilados arrancan 60% abajo. Si están dispuestos el gobierno a que los jubilados empiecen a cobrar la inflación de diciembre, el mes que viene la de enero, el otro mes la de febrero y así sucesivamente, nosotros levantamos las dos manos para acompañar esa reforma en la fórmula. Pero lo cierto, Maru, es que en la práctica lo que está ocurriendo es que Milei llegó con la promesa de la motosierra y cambió de artículo y está usando una licuadora para hacer el ajuste fiscal que había prometido que iba a hacer. Lo va a hacer más rápido de lo que pensaba hacer, pero lo va a hacer a expensa de licuar todos los sueldos y todas las jubilaciones, el presupuesto de las universidades, el gasto en general, el presupuesto de los hospitales también. Entonces, eso es lo que decía yo más temprano cuando aportaba este dato de que desde el punto de vista identitario se está diluyendo un poco. Entonces, tampoco la apuesta esta de, bueno, entonces si no nos gusta lo que sale del Congreso, vamos a ir por un plebiscito o algo por el estilo, porque primero el Congreso está aceptando darle las herramientas que Milei necesita, no todas, no con las libertades que él quiere, no con el abuso del poder que pretende para subir impuestos o para bajar jubilaciones, pero ciertamente muchas de las reformas que está pidiendo estamos concediéndoselas y al mismo tiempo tampoco tiene la chance de ir a la calle a un plebiscito cuando no tiene el mismo apoyo que tenía cuando ganó. Perdón, te interrumpo porque están pasando cosas en la calle. Bruno, tenés información, estamos viendo imágenes. Esto es en vivo. Mientras conversamos con la Nata y Martín Tetaz, estamos viendo otra vez tensión en la calle, Bruno. Sí, lo que estamos viendo, Lu, es cómo Prefectura está avanzando sobre un grupo de manifestantes. Yo quiero explicar un poco cómo es el operativo para entender. Sí. Con las imágenes se va a entender bien claro. Hay un primer cordón en el que están las fuerzas federales, que es Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. En este caso lo que estamos viendo es, si no me equivoco, a Prefectura y al lado, más de negro, a los efectivos de la Policía Federal. Hay un segundo cordón más retrasado para el lado de lo que es Hipólito Yrigoyen, para el lado de lo que es Avenida de Mayo, donde allí están los efectivos de la policía de la ciudad. Pero los que resguardan las inmediaciones del Congreso de la Nación, la plaza de los dos congresos, son las fuerzas federales. Y esto es lo que estamos viendo ahora en este momento, donde hay un grupo de efectivos de Prefectura y de la Policía Federal que de alguna manera están tratando de que se respete el protocolo antipiquete, porque no nos olvidemos que acá lo que se está llevando adelante es el protocolo antipiquetes, que lo que busca es evitar aglomeración de personas sobre la calle, sostener la circulación. Bueno, justamente lo que está ocurriendo en estos momentos es un grupo de manifestantes sobre la calle
y lo que intentan hacer los efectivos federales es llevarlos hacia el lado de la vereda. Mirá cómo se ve claro ahí, Sí. cómo los van llevando hacia un costado. Sí, acá el tema es cuando tocan la calle. Yo hoy estaba en el Congreso y llegué con el auto rapidísimo, llegaba y estaba la gente en la plaza. Mirá cómo se ve claro Cuando ahí. salí había tensiones porque estaban pisando Rivadavia. Exactamente. Pero bueno, era tranquilo. Después pasó todo lo que pasó más tarde. Exacto. Mirá cómo se ve clarísimo en la imagen cómo Prefectura va llevando hacia un costado, hacia la vereda, a este grupo de manifestantes. El protocolo antipiquetes se aplica inmediatamente, como bien vos decías, cuando los manifestantes se colocan sobre las calles. El operativo lo que busca siempre es liberar, en este caso, la arteria, la que estamos viendo en este momento en pantalla. Ahí se ve como de a poco se va generando ese pulmón por donde eventualmente pasarían los autos, los colectivos, y la Prefectura está liberando poco a poco este sector que no... A ver, no veo bien qué calle es, pero entiendo que es en las inmediaciones ahora, del Congreso, ¿no? Ahora seguramente lo vamos a ampliar. Volvemos, tenemos las imágenes en vivo, si sucede algo volvemos. Manu Jove está adentro, pero volverá a salir si hay algún tipo de tensión más fuerte en las afueras. Jorge, hay un tema, esta semana, bueno, pasan tantas cosas que no pasó de largo, pero bueno, quedó atrás. Y recién lo mencionó Martín Tetaz también, que es la designación de Daniel Scioli. ¿Qué te generó? ¿Qué opinás? Porque hizo mucho ruido en La Libertad Avanza y obviamente en el peronismo. Y bueno, un poco de risa, ¿no? Sí, no, bueno, nos da un poco. Nada, es un funcionario todo servicio. Sí, no, está bien. Digamos, si querés lo llamativo de esta designación y más allá de la discusión de que un poco también fue un gesto a Franco, que el ministro del Interior está golpeado porque lo habían invalidado como interlocutor, es cierto que es un poco, Scioli tiene como mucha chapa de casta, a pesar de que tiene también muchas de las ideas de Javier Milei desde siempre, ¿no? Pero sí, claro, tiene chapa sí, de claro. casta, tiene un poco de patente de casta. Igual hay una cosa, Luciana, más allá incluso del propio ejemplo de Scioli, Sí. que es raro y que nunca pasó, que yo recuerde, nunca había pasado, que es el hecho de que el gabinete de Milei no termina de armarse. No. A uno lo echan por hablar de más, al otro por lo que sea, aparece lo de Scioli, no termina de armarse. De hecho, al que vos mencionás, que lo echaron por hablar de más, que Ferraro, el de infraestructura, está pasando algo insólito, que esto es un dato que íbamos a contar esta noche, que es Ferraro, se llama, no lo echaron nunca. Tiene la firma, o sea, si Ferraro se levanta, va y te firma una licitación si querés. O sea, está y están en una conversación. No terminaron de echarlo, digamos. No lo echaron, no terminaron de echarlo. Hay una negociación bastante secreta, bastante incomprensible, pero todas las áreas que supuestamente pasaron economía, pasaron, pero no pasaron. Nadie firmó el traspaso, nadie de economía llamó a nadie de los que forman parte de infraestructura. Eso no sucedió. O sea, es toda una enorme área del Estado que como mínimo lleva una semana congelada. En cualquier momento el tipo hace un edificio para él mismo. Exacto, en cualquier momento no lo va a hacer, pero él mismo está diciendo y hace como chistes de yo voy al ministerio, que no va, pero yo tengo la firma, yo sigo siendo ministro. Eso está diciendo él cuando le preguntan. Qué gracioso. Pero es parte y un otra poco cosa que a mí me llama la atención de la cantidad de temas alrededor de las reformas es haber incluido temas de mucha entidad, muy importantes, al lado de temas chiquitos. Sí. Por ejemplo, el tema de pagar derechos a los músicos que cobran en las peluquerías, qué sé yo. Sí. Bueno, pero... Bueno, todo mezclado. No se entiende eso tampoco. Ahí, si querés, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo ideológico, eso que Martín por ahí puede opinar. Lo que se ve es como un enorme edificio
que busca, primero, un montón de elefantes juntos, porque entonces vos podés ir bajando algunos, que es lo que fue haciendo, pero después esa idea famosa de la libertad, de desregularlo todo, de lo más chiquito a lo más grande. Vos, Martín, ¿ves que ese espíritu está claro en la ley, pero ves que en ese sentido es eficaz, digamos, como toda la ley, si se aprueba? Mira, efectivamente es filosófico más que ideológico lo que explica la naturaleza o el aglutinante de lo que es este proyecto de ley. Es una raíz o un tronco filosófico común que tiene que ver con esta idea efectivamente de desregular. Pero es paradójica porque al mismo tiempo también reconoce el peso de cada uno de los lobbies provinciales. Entonces, por ejemplo, el gobierno le acaba de birlar durante la semana pasada, le acaba de birlar al Frente para la Victoria a 3 diputados de la provincia de Tucumán. ¿Cómo lo hizo? Sacando la intervención o la desregulación del mercado del azúcar, que todo el mundo sabe que es muy importante en Tucumán. Y trata de cerrar con el resto de los gobernadores, por ejemplo, de las provincias centrales, reconociendo unos artículos en la parte de la ley de biocombustibles, de protección de biocombustibles, que si ustedes revisan cómo está escrito hoy el programa de biocombustibles en el proyecto de ley que Milei envió al Congreso, es una vergüenza, es un zoológico cerrado con 4 rejas para que casen los que están adentro. Realmente es una vergüenza cómo está armado ese régimen de biocombustibles y entonces al mismo tiempo que se observa esa filosofía desreguladora, también se nota que priman razones pragmáticas de tratar de sumar diputados y de tratar de sumar consensos en otros lugares, ¿no? Martín, te tenemos que despedir, pero antes quiero preguntarte algo, porque el radicalismo se convirtió medio en el bloque estratégico hasta ahora, porque es el que estaba más reactivo a aprobar algunas cuestiones que el gobierno creía que las iban a aprobar. A esta hora, ¿se va a aprobar en general? Eso me parece que está fuera de discusión. Pero hay en particular todavía muchas negociaciones abiertas. ¿El radicalismo tiene un número más o menos homogéneo para lo particular? Sí, absolutamente. De hecho, mira, las 188 disidencias que el radicalismo había firmado en el dictamen con el cual acompañaba al gobierno, si bien no fueron votadas por todo el bloque radical, porque algunos no se sumaron a esas disidencias, en realidad fueron elaboradas por todo el bloque en su conjunto y son compartidas por todos. De ahí que haya mucho consenso dentro de cómo se está moviendo el radicalismo hoy. Hoy vos mencionabas algunas de esas diferencias. Quedan todavía en pie y se están discutiendo mucho cuáles van a ser las empresas sujetas a privatización, por un lado, y en segundo lugar, cuáles van a ser efectivamente las facultades delegadas al presidente. Y déjame cerrar con esto, Maru. Hay un dato no menor, y es que si bien el presidente había pedido 11 facultades delegadas en 11 materias y por 4 años, hoy se están discutiendo facultades en 6 materias solamente por un año, y con una salvedad: es un presidente que no tiene ni siquiera un tercio del Congreso, con lo cual es un presidente que tiene una limitación muy fuerte de abusar de esas facultades, que es que está siempre a tiro de juicio político, con lo cual la garantía que tiene el Congreso, en este caso, de darle alguna facultad, no todas las que pidió, no por todo el tiempo por el que pidió, pero sí algunas herramientas como para que pueda gobernar, tiene el Congreso la tranquilidad de que es un presidente que siempre tiene la posibilidad del Congreso de llevarlo a juicio político si abusara de alguna de esas facultades. Ahí está. Gracias, Martín. Nos vamos